es Selección de válvulas de aislamiento tipo mariposa y cuchilla, y este webinar será impartido por los señores César Solís, quien es especialista en válvulas Kingston, y Carlos Charles, quien es especialista en válvulas Clarkson. A continuación los dejo con nuestros especialistas César y Carlos, quienes darán inicio al tema que nos han traído a compartir en este momento. Buenos días, César, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Mari. Muy buenos días. Gracias al equipo de marketing por la amable invitación. Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos están escuchando. En el auditorio, muchísimas gracias por darse el tiempo de tomar de conectarse y poder escucharnos y aprender junto con nosotros también a la par con ustedes de los productos y de la selección de válvulas mariposa. Voy a dar inicio con la presentación. Sí, no sin antes agradecer al equipo de marketing y a todo el auditorio que nos está escuchando por la manera de conectarse y darse el tiempo para poder escucharnos. Voy a dar inicio a la presentación y con la finalidad, y sabemos que tenemos un amplio auditorio, con la finalidad de poder conocer el auditorio, el tipo de personas que nos están haciendo favor de conectarse y que están viéndonos y escuchándonos. Les quiero hacer una pregunta. Inicio con dos preguntas. La primera es, ¿de qué tipo de sector industrial nos acompaña? Estoy poniendo varias opciones. Les voy a dar unos cuantos segundos para que se tomen, por favor, el tiempo para poder contestarnos estas preguntas. Estoy poniendo como oil and gas, food and beverage, entre otras opciones de industria, por favor, para poder, para que ustedes nos hagan favor de seleccionar la que ustedes aplique para cada uno de ustedes. Ok, creo que sería tiempo suficiente. La siguiente pregunta es, ok, vemos que nos acompaña bastante gente de varios sectores, de oil and gas, de industria química, de procesos. Eso me da mucho gusto porque nos indica que tenemos una extensa y variada fórum de industria, de sectores industriales. La segunda pregunta que tengo es, ¿qué problemas ha tenido en el caso de sus válvulas de bloqueo, ya sea de mariposa o de cuchilla? Aquí les pido por favor que ustedes nos hagan sus comentarios. Les voy a dar unos segundos. Sobre todo, han tenido problemas de atascamiento, algunos taponamientos, algunas fugas, algún paso de fluido que pase el fluido de un lado a otro, problemas de corrosión, problemas de abrasión. Por favor, les pido por favor que nos apoyen contestando cuáles serían los principales problemas que ustedes han tenido o que han presentado en sus aplicaciones o que ustedes han visto más recurrente en sus procesos. Aquí es importante, es donde entra precisamente la importancia de la selección de las válvulas mariposa y de las válvulas cuchilla y prácticamente todo tipo de válvula, ¿no? Principalmente, ya finalmente cuando no hacemos una buena selección, pues incurrimos en este tipo de problemas, ¿verdad? Que finalmente nos salen bastante caros ya por los paros de planta y los paros de proceso. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Ok, veo que tenemos los que nos hicieron favor de contestar, nos hicieron varios atascamientos, taponamientos, fugas precisamente. Ok, son problemas muy recurrentes, sobre todo en la selección de las válvulas de aislamiento y que obviamente se ven involucrados a lo mejor en una buena o mala selección de tipos de válvulas de aislamiento. Perfecto. Vamos a dar inicio. Ahorita les estoy presentando prácticamente todos los tipos de válvulas de aislamiento. Actualmente con el portafolio que tenemos de Emerson, cubrimos la gran mayoría de las aplicaciones industriales que puede haber en los procesos industriales. Emerson cuenta con una gran variedad de válvulas de aislamiento, dentro de las que podemos encontrar válvulas de bola, ¿sí? Diferentes tipos de válvulas de bola, de diferentes tipos de conexiones, diferentes tipos de diseños, desde las válvulas flotantes, las válvulas tipo trunnion,
También entramos donde están las válvulas mariposa. Tenemos válvulas de asiento resiliente, válvulas de alto rendimiento, válvulas triple excentricidad, ¿sí? Y también tenemos dentro de nuestro portafolio, dentro de las válvulas de aislamiento, lo que son válvulas de compuerta, globos y checks. Sobre todo para grandes presiones, para altas presiones, tenemos este tipo de soluciones con nuestras válvulas compuerta, globo y checks. Y también tenemos, obviamente, dentro de la parte de las válvulas de aislamiento, una parte muy importante que son las válvulas tipo cuchilla. Esta presentación nos vamos a enfocar prácticamente dos productos. En este webinar nos vamos a enfocar prácticamente dos productos, que son las válvulas mariposa de la marca Keystone, y mi compañero Carlos Charles más adelante ya se va a enfocar a hablar sobre las válvulas tipo cuchilla. ¿Sí? Yo hoy inicio con la válvula tipo mariposa. ¿Sí? ¿Qué son las válvulas mariposa? Bueno, una pregunta que nos podemos hacer y que generalmente se hace muchas personas. ¿Qué es una válvula mariposa? Bueno, una válvula mariposa, como ya lo comentamos, dentro de la familia o del tipo de válvulas de aislamiento, las cuales nos van a permitir hacer un tipo de control servicio on-off. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de ser empleadas, pueden ser empleadas como unas válvulas de regulación, pero sobre todo solo la modulación sobre la variable de flujo, ¿sí? Las válvulas mariposa, por ser por el tipo de operación que tienen, que prácticamente tiene un elemento obturador que es el disco, ¿sí? Y que prácticamente su operación es un giro de 90 grados, cae dentro de las llamadas válvulas de un cuarto de vuelta. Por este tipo de operación, las válvulas mariposa nos permiten tener aperturas y cierres rápidos, ¿sí? Las válvulas mariposa se pueden ser suministradas, ya sea operadas en forma manual a través de una palanca, a través de un operador de engranes, o ya sea a través de un actuador eléctrico o actuador neumático. Generalmente nosotros, Keystone, suministra hasta 10 pulgadas operadas válvulas por forma manual a través de una palanca, y a partir de 12 pulgadas en adelante sugerimos que ya sean las válvulas si son operadas en forma mecánica, van a requerir un operador de engranes, o en su defecto podemos suministrar con toda la gama de productos que manejamos de Emerson, la parte de automatización, pues toda la parte de los que hacen los sectores neumáticos eléctricos, y esto en todo el rango de tamaños, desde 2 hasta 72 pulgadas las podemos automatizar. Cabe hacer mención también que no nada más podemos suministrar lo que es la parte del actuador. También tenemos la parte de los dispositivos electrónicos, ¿sí? De control, como pueden ser los indicadores de posición, ¿sí? Los posicionadores y obviamente las válvulas solenoides, de las cuales también de estos productos tenemos un catálogo muy amplio con diferentes características que nos van a permitir tener la conectividad, ¿sí? Para conocer el estatus, ya sea en forma local y remota, ¿sí? Y operación también remota de la válvula, ¿no? Entonces, con este tipo de actuadores tenemos la solución completa para poder hacer una válvula mariposa en forma automática, o la podemos manejar en forma manual, como ya lo mencionamos, ¿sí? ¿Por qué usar una válvula de mariposa? ¿Por qué usar una válvula de mariposa? El usar una válvula mariposa tiene muchas ventajas, ¿sí? Y tienen muchas ventajas muy superiores o muy destacadas sobre otro tipo de válvulas de aislamiento, como pueden ser las válvulas de compuerta, las válvulas de bola, incluso las globo, o incluso las válvulas de las tapón macho, ¿sí? Sobre todo, y yo creo que vale recargar la importancia sobre varios aspectos, y los más importantes podrían ser: son fáciles de instalar y de automatizar, pero un punto importante es el diseño. Tienen un diseño sencillo. Las válvulas mariposas incorporan pocas partes en su construcción. Prácticamente, si somos estrictos, realmente las partes de una válvula mariposa es el cuerpo, disco, vástago, asiento, y entrarían los rodamientos, entraría la parte de los bujes y los coples, ¿sí? Debido a esta característica que tienen, que incorporan muy pocas partes en su construcción, ¿sí? Hace que las válvulas tengan, en su diseño, sean más pequeñas, tengan un tamaño menor y también su peso sea menor, ¿sí? Lo cual nos permite tener un fácil mantenimiento, ¿sí? Y que sean fáciles de instalar, ¿sí? Y otra característica importante y otra ventaja es que son totalmente refaccionables, ¿sí? Las válvulas mariposa nos permiten también sellos herméticos en forma bidireccional, ¿sí? Y cuando estamos haciendo nuestro estudio de proyectos, cuando estamos haciendo nuestro análisis de costos y demás,
hay que tomar en cuenta que las válvulas, aparte de estas características que les comenté, son menos caras que otro tipo de válvulas, ¿sí? Yo recuerdo muy bien en la industria azucarera, por ejemplo, la industria azucarera antes tenía muchísimas válvulas de compuerta de hierro y con interiores de bronce. Sin embargo, la industria azucarera tuvo la necesidad de ir modernizándose, de irse automatizando, ¿sí? Y encontraron que la válvula mariposa era la mejor opción de válvula para sustituir a las válvulas de compuerta, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque ocupaba menos espacio que una válvula de compuerta, ¿sí? Era menos pesada, ¿sí? Era mucho más fácil de automatizar que una válvula de compuerta, o sea, no es lo mismo automatizar una válvula de 24 pulgadas de mariposa, automatizar una válvula de compuerta de 24 pulgadas, ¿sí? Y sobre todo, se dieron cuenta que eran refaccionables. Las válvulas mariposas son totalmente refaccionables, nosotros podemos suministrar refacciones, cuerpo, disco, vástago, asientos, y obviamente todos los bujes y empaques son totalmente refaccionables, ¿sí? Y son totalmente reparables y se les puede dar mantenimiento en campo, ¿sí? Es aquí donde le estaba comentando que realmente la válvula mariposa, sus componentes son muy básicos, prácticamente son 5 componentes. Cada componente obviamente tiene una aplicación, una función dentro de la válvula mariposa, ¿no? Dentro de los cuales los puntos que debemos de recalcar para hacer la selección de una válvula mariposa, como en todo producto que va a estar sujeto a presión, ¿sí? Y que va a manejar un fluido, siempre es importante conocer el tipo de fluido que va a manejar esa válvula, la presión de operación que va a manejar esa válvula y la temperatura de operación que va a tener ese fluido, ¿sí? Así como vimos las ventajas, hay que reconocer que las válvulas mariposa están limitadas en cuanto al manejo de altas presiones, altas velocidades, ¿sí? Y también a las temperaturas, ¿sí? Es por eso que algo de hincapié de siempre conocer presión de operación, temperatura de operación y tipo de fluido a manejar. Estos 3 aspectos, estos 3 puntos nos van a dar el parámetro para poder hacer una selección correcta de los materiales internos, ¿sí? De la válvula, tanto metálicos como los asientos, ¿sí? Hay que recordar que los asientos en unas válvulas de válvulas mariposa, asiento residente, estamos limitados por la temperatura. Más adelante vamos a ver unas características de los asientos, cuáles son sus limitantes en temperatura, hasta dónde nos soporta, pero también tener importante conocimiento sobre el fluido que vamos a manejar, porque los asientos de las válvulas mariposa hay que checar la compatibilidad que existe entre el fluido a manejar y el material del asiento que va a utilizar la válvula mariposa. Entonces, yo acá les hago siempre esa recomendación, siempre tener presente presión, temperatura y tipo de fluido a manejar. Recordemos que las válvulas de asiento residente, la presión que nos indican es la presión de operación que nos soporta la válvula como tal, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de diseño en cuanto a los cuerpos, cada uno tiene su aplicación y su finalidad. Finalmente, la válvula wafer la podemos manejar, el primer diseño que manejo y que es el más común, que es una instalación más sencilla, porque va montada entre vídeos clase 125 y clase 150, al igual que la Luger y que la doble bridada. Sí, pero la wafer es la opción del cuerpo más sencilla y la más común utilizada y obviamente la más barata. Sí, también porque obviamente implica menos material de construcción en el del cuerpo. Sí, tenemos wafer, tenemos diferentes tipos de diseños, pueden ser cuerpos bipartidos o cuerpos de una sola pieza. ¿Sí? Tenemos por otro lado la válvula Luger, la orejada. ¿Sí? Esta es muy utilizada para aplicaciones en pruebas durante la instalación o la puesta en marcha, o en aplicaciones seguras contra incendios, en válvulas de alto rendimiento, donde podemos incluso utilizar válvulas a prueba de fuego, ¿sí? O en servicios de fin de línea. Es donde utilizamos más la Luger. Hay que hacer mención que hay algunas empresas o algunos fabricantes de algunos equipos que incluyen ya o especifican la válvula tipo LUC, sin ningún problema la podemos nosotros suministrar, ¿sí? Aunque muchos fabricantes de equipos prefieren la LUC que la wafer, sin ningún problema y es correcto esa selección. Por otro lado, tenemos la doble bridada. Estas válvulas nosotros las podemos emplear a partir de 24 pulgadas en adelante, ¿sí? También es un uso adecuado para final de línea.
¿sí? O incluso para servicios o aplicaciones que tenemos enterrados, ¿sí? Es por lo mismo que utilizan doble brigada, porque ya se empiezan a utilizar en diámetros mayores en los cuales se requiere una mejor sujeción a las tuberías, ¿sí? Son los diseños que presentamos. Emerson, o nuestras válvulas Keystone como tal, tienen diferentes diseños en cuanto a los asientos. Hay 3 principales diseños de asientos, dentro de los cuales caen las válvulas mariposa, ¿sí? Y sobre todo todos los fabricantes de válvulas mariposa, casi la gran mayoría, o nosotros cubrimos la gran mayoría de todos los asientos que puede haber para los diferentes tipos de asientos para las válvulas mariposa. Está el asiento moldeado. Prácticamente este asiento moldeado, la característica que tiene es que prácticamente el asiento se inyecta directamente en el cuerpo, ¿sí? Esto crea prácticamente una unión permeable entre el cuerpo y el asiento, ¿sí? Sin embargo, la gran mayoría de las válvulas que son tipo de asiento moldeado no son reparables. ¿Por qué? Porque el asiento va integrado al cuerpo, ¿sí? Pero tiene muchas ventajas. Este tipo de asiento nos soporta altas velocidades, presiones mayores. Estamos hablando que una válvula de asiento moldeado nos soporta alrededor de 250 PSI, ¿sí? Y obviamente nos soporta, por el mismo diseño que tiene, nos soporta el manejo de aplicaciones en vacío. Tenemos otro diseño que es el mecánicamente retenido, ¿sí? Este tipo de diseño es el más común, es el tipo cola de Milano, ¿sí? Aquí en este tipo de diseños, las bridas de acoplamiento son realmente lo que comprime el asiento, ¿sí? Y hace que la conexión entre la brida y el cuerpo de la válvula sea más estrecho, obviamente, y es lo que hace que sujete y que no se mueva el asiento, ¿sí? Para leer lo que hace que evita que el asiento tenga un desplazamiento. Sin embargo, estos tipos de asientos hay que tener mucho más cuidado a la hora de instalarlos, ¿sí? Hay que recordar que las válvulas de asiento del elastómero, sobre todo las válvulas que son con asiento mecánicamente retenido, se tienen que montar semiabiertas. Y conforme se va apretando las bridas que comprimen la válvula de acoplamiento, es cuestión de ir cerrando y abriendo. Finalmente, cuando están completamente ya bien comprimidas las bridas, se abre y se cierra la válvula, asegurándonos que la apertura y el cierre sea libre, que no haya alguna obstrucción. Tenemos que tener mucho especial cuidado sobre estas válvulas, sobre todo en la forma de instalarlas. Hemos notado que los principales problemas que se presentan es en la instalación. Mucha gente, muchos constructores, muchos instaladores recargan el peso de las tuberías sobre las válvulas. Esto no debe de ser. Las bridas están desalineadas, tampoco debe de ser. Son de los cuidados que debemos de tener a la hora de instalar una válvula, y sobre todo con los asientos mecánicamente retenidos, sí, por el propio diseño. Tenemos otro diseño que es el cartucho. Aquí prácticamente lo que se tiene es un soporte rígido de una metal o resina, que lo que nos permite es que este asiento maneje más presiones. En tipo cartucho las válvulas andan oscilando entre alrededor de 230 PSI, ¿sí? Y nos soporta un poquito más de velocidades, más que lo que es que el asiento retenido, mecánicamente retenido, y también nos soporta vacío, ¿sí? ¿Qué hace que Keystone sea diferente? Bueno, lo que hace que Keystone sea diferente es que prácticamente las válvulas, nosotros tenemos más de 40 años de experiencia en el manejo de la tecnología de los elastómeros. Es decir, Keystone es el propietario de las formulaciones compuestas y patentadas de los asientos, lo cual nos permite optimizar los diseños, modificar los diseños, hacer modificaciones, innovaciones, para tener diseños de asiento que nos permitan una mayor temperatura, soportar mayores temperaturas, soportar mayores presiones, ¿sí? Incluso compatibilidad de materiales, ¿sí? Lo cual todo se ve reducido en tener un asiento que nos permita que tenga mucho mayor vida útil y mucho mayores ciclos de apertura y cierre. Esto se ve reducido, obviamente, ¿cómo se ve reducido esta parte? En la parte de tener menos paros de planta, menos problemas, menos paros de proceso, menos mantenimientos, ¿sí? Porque la válvula que estamos seleccionando, pues, obviamente tiene un asiento que va a cumplir con las características del proceso al cual estamos manejando. Les comentaba en su momento y anteriormente que es importante, un aspecto importante en la selección de las válvulas mariposa es la temperatura.
tenemos que estar muy conscientes que la temperatura es una limitante, una parte importante para la selección del asiento. Aquí en este slide yo les manejo que realmente los asientos de PDM solo nos manejan hasta 120 grados centígrados, el de PDM normal. Sin embargo, nosotros manejamos válvulas que tienen asientos de alta temperatura, en los cuales nos soportan hasta 150 grados centígrados. Y esto han sido modificaciones, como lo comentaba, lo que nos permite ser dueños de las patentes para hacer modificaciones a las estructuras de los elastómeros para producir asientos que nos manejen más rangos de temperatura. ¿Sí? Tenemos asientos de guna que nos soportan 100 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos también asientos con recubrimiento de teflón, ya sea con respaldo de PDM, ya sea con teflón con guna, dependiendo de la aplicación, es donde se aplica totalmente cada asiento. Y algo muy importante, que tanto los EPDM como los gunas son grado alimenticio, aprobados por la FDA. Entonces podemos utilizarlas y tenemos la gran mayoría de las aplicaciones que nosotros tenemos en Keystone, es en la industria alimenticia, llámese cerveceras, llámese ingenios azucareros, entre otras aplicaciones que tendremos fuertes lecheras, con válvulas mariposa. ¿Sí? Entonces, aspecto importante, tener siempre presente cuál es la temperatura que vamos a soportar, cuál es la temperatura que tenemos en el proceso, la máxima temperatura que tenemos en el proceso, para poder hacer la selección correcta de los asientos que sean idóneos para esa aplicación. Sin olvidar, obviamente, también la presión que nos soportan. ¿Sí? Hay que recordar, como les comentábamos, que cada válvula, de acuerdo al diseño que va a presentar el asiento, nos va a soportar ciertas temperaturas, ciertas condiciones de vacío. Y sobre todo estar conscientes que la presión que nos indica el catálogo, que nos indica la válvula, que nos indica su placa, es la presión de operación. Tenemos otras válvulas que ya son bajo la norma ASME-ANSI, como son las de alto rendimiento, que ya tenemos clase 150 y clase 300, ¿sí? Pero las de asiento del elastómero, la presión que nos indican es la presión de operación. Y tenemos que estar muy conscientes de eso para poder hacer una selección correcta de la válvula para nuestra aplicación. Este es el portafolio realmente que nosotros tenemos de válvulas mariposa. Tenemos diferentes figuras, ¿sí? Con diferentes características en cuanto a su construcción. Y la gráfica que lo representa, prácticamente nos representa que entre más es alto la exigencia del proceso, más es alto el requerimiento del proceso, la tecnología que vamos a utilizar en válvulas también se va a incrementar. ¿Sí? Tenemos válvulas, como ya lo comentamos, que nos cubren todos los diseños de asientos, todos manejamos diferentes tipos de cuerpos, tanto cuerpos en acero carbón, aceros inoxidables, hierros dúctiles, hierros fundidos, diferentes materiales en asientos, ¿sí? Tenemos válvulas lineadas también en componentes, como es el composite, sí, realmente como la composite, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de cuerpos que nos permiten hacer tipos de diseños de cuerpo, materiales de los cuerpos, materiales de los asientos, ¿sí? Y conforme vamos llegando realmente a las condiciones del proceso, donde una válvula de asiento resiliente ya no cumpliría con las características para poder ser especificada, tenemos la opción de las válvulas de alto rendimiento o inclusive las válvulas lineadas totalmente en teflón, como son la New Seal, que son prácticamente válvulas para aplicaciones en la industria química, donde se manejan fluidos corrosivos, altamente corrosivos, ¿no? Y tenemos nuestras válvulas de nuestras válvulas de alto rendimiento, en clase 150 y en clase 300, diferentes materiales del cuerpo y diferentes materiales de asientos. Entonces, con este portafolio nosotros, Emerson cubre prácticamente la gran mayoría de las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones que tenemos en la industria, ¿sí? Aquí les quiero plantear hacer una pregunta, ¿sí? Sobre todo, ¿cuál es el tipo de válvula de bloqueo que más se utiliza dentro de sus aplicaciones? ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos en los slides iniciales, tenemos válvulas mariposa, válvulas más de cuchilla o con puerta, válvulas bola, globo, diafragma, disco, ¿sí? U otro, ¿no? Realmente de machos, ¿sí? Entonces, aquí sí les pido de favor que nos ayuden con sus respuestas para saber cuál es el tipo de válvula de bloqueo que más utilizan ustedes, que más ustedes tienen contacto, que más especifican, ¿sí? En sus proyectos.
Bueno, con unos segundos más, ¿sí? Vamos, el tiempo es limitante en esto, quisiéramos extendernos más en este tipo de presentaciones, pero sí nos toma un poquito más de tiempo, profundizar un poquito más en cada parte, ¿no? Pero sobre todo, es tener claro realmente cuáles son los puntos claves para poder hacer la selección correcta, ¿sí? Ok, veo que tienen una importante selección de válvulas de bola, mariposa, ¿sí? Ok, cuchillos también, muy importante el porcentaje y va de acuerdo obviamente a los requerimientos que tiene el proceso y a las características de sus procesos, ok. Bueno, finalmente, yo pongo una descripción aquí, sobre todo sobre las válvulas mariposa, sobre los tipos de industria donde son aplicables. Tenemos la industria de proceso, la industria de oil and gas, la industria de minería, la industria de energía, la industria química. Nosotros prácticamente tenemos una solución para cada tipo de proceso, para cada aplicación. Tenemos una válvula que puede especificarse y ser idónea para las características de su proceso en cada uno de estos tipos de industrias, ¿sí? Algo muy importante resaltar es, si ustedes pueden apreciar, prácticamente en donde tenemos agua y vapor, es donde podemos aplicar las válvulas mariposa. ¿Sí? Tenemos otro tipo de aplicaciones severas, otro tipo de servicios en los cuales podemos implementar y especificar válvulas, porque prácticamente con las soluciones de Emerson, con Keystone, tenemos una solución para cada tipo de proceso y aplicación. ¿Sí? Tenemos por el proceso, aguas residuales, cervezas, incendios, ¿sí? Nosotros prácticamente, cabe hacer mención que nosotros atendemos los 50 incendios que están fabricando aquí, que producen o que muelen caña en la República Mexicana, y todos los incendios tienen base instalada en nosotros. Lo mismo que las industrias cerveceras, ¿sí? Los dos principales grupos cerveceros aquí en la ciudad de la República Mexicana, pues cuentan con nuestras válvulas marca Keystone, ¿sí? También industria del agua de proceso, también servicios de agua contra las redes contra incendios. Tenemos instalaciones de válvulas, sobre todo en las líneas principales, en las líneas de diámetros grandes, tenemos válvulas Keystone, ¿sí? Entonces, prácticamente las aplicaciones son muchas, ¿sí? Solo basta realmente checar nuevamente y hacerles hincapié, verificar cuáles son nuestras condiciones de proceso, presión, temperatura, tipo de fluido a manejar, el tipo de operación que vamos a requerir, ya sea manuales, sea a través de palanca, a través de operador en granes, el tipo de operación, si requiere un actuador, de qué tipo de actuador va a ser, neumático, eléctrico, ver cuál es la energía que tenemos disponible también en nuestra instalación, ¿no? Entonces, creo que las aplicaciones de las válvulas mariposa prácticamente se encuentran en todos los sectores industriales. Simplemente nosotros hay que tener bien claro cuál es la aplicación y cuál es el servicio que queremos cubrir y hacer la selección correcta, y pues nosotros estamos a sus órdenes y a su disposición para que se puedan acercar con nosotros y juntos hacer y especificar y hacer la selección de las válvulas mariposa que sean más correctas y idóneas para su proceso. Creo que mi parte hasta aquí llego, Mari. Tenemos una... Sí, gracias, César. Pasamos ahora con Carlos para que nos hable. Carlos es nuestro experto en válvulas Clarkson y nos va a hablar sobre las válvulas de cuchilla. Y al final tendremos espacio para algunas preguntas de la audiencia. Ok. Perfecto. Buenos días a todos. Ahora, continuando con el tema de las válvulas de corte o de seccionamiento en la línea de isolation, tenemos las válvulas de cuchilla, que como su nombre lo indican, la función primordial es hacer un seccionamiento o un corte con operación 100% abierto o cerrado. Esto quiere decir que este tipo de cuchilla está orientado para servicios on-off 100%. Ahora bien, dentro de la línea o dentro de la gran familia del mundo de válvulas que tenemos
Tenemos diferentes tipos o diferentes aplicaciones, pero vale la pena hacer una pequeña clasificación para no perdernos en este mundo de válvulas, ¿no? Básicamente, una clasificación rápida, de forma genérica, podríamos hablar de válvulas conforme a su movimiento del obturador. Tenemos de dos tipos, que es de tipo lineal o de tipo a un cuarto de vuelta. Básicamente, el enfoque que vamos a estar teniendo prácticamente en esta presentación de forma rápida es hablar de las válvulas de tipo lineal, donde el obturador hace el proceso de apertura y cierre de forma descendente y ascendente en todos los casos. Y bueno, este tipo de válvulas de cuchilla o válvulas de este tipo de clasificación genera dos ramales o dos clasificaciones muy genéricas, ¿no? Una vez para válvula para cuchilla definida para slurry y otra cuchilla definida para servicios de tipo convencional. A su vez, las válvulas un cuarto de vuelta son como las que comentó César en la presentación anterior, donde simplemente la rotación implica un movimiento de 0 a 90 grados en todos los casos, teniendo válvulas de bola, mariposa, de tipo plug macho, ¿no? Básicamente, antes de comenzar a hablar de los fundamentos para una buena selección, vamos a definir la válvula de cuchilla como una válvula que está diseñada para hacer cortes de flujo con el 100% de apertura o cierre, y no debido a la operación es recomendable hacer modulaciones o variaciones de la posición de la cuchilla. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de válvulas no está definida o por su propio diseño para hacer posicionamientos en la carrera. Es decir, no puedes tener seccionamientos o posicionamientos al 50% de la posición. Quiere decir que es 100% abierta o 100% cerrada. Tomando en cuenta esto, podemos tener cortes al flujo o al fluido que contenga sólidos o fibras, ¿sí? Esos sólidos o fibras la vuelve una válvula más especializada o más customizada para las diferentes aplicaciones que requiere el cliente, ¿no? Ahora bien, este tipo de porcentaje de fibras nosotros lo medimos o lo definimos por tres grandes categorías, ¿no? Ahora, nuestras categorizaciones básicamente se manejan en tres secciones, ¿no? Una que son las válvulas para servicio convencional, para servicio slurry, para servicio de alta presión, donde obviamente la gráfica que estoy presentando es una gráfica donde se muestra la medida que conforme las mejoras técnicas, así como el diseño de la válvula se incrementa, esto está diseñado para tener adecuaciones para poder trabajar con fluidos mucho más agresivos en cuanto a la presión, al diseño y a las temperaturas y al porcentaje y al porcentaje de sólidos, que es algo muy, muy inherente a este tipo de cuchillas. ¿Por qué? Porque el primer punto el parteaguas para tener una buena selección de una válvula de cuchillas es definir el tipo de cuchilla que usaremos de acuerdo al servicio. Más adelante voy a platicar rápidamente cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una selección correcta y apegarnos a las adecuaciones del proceso de cada cliente, ¿no? Básicamente tenemos dos, como lo mencioné en la primera lámina, tenemos dos tipos de clasificaciones genéricas. La primera clasificación podemos hablar de una válvula de tipo convencional, donde básicamente sigue siendo una válvula de cuchilla, pero está diseñada para tener aplicaciones poco agresivas, menos abrasivas, pero teniendo siempre la particularidad de que es un servicio on-off, es decir, 100% de apertura o 0% de apertura también, ¿no? Teniendo básicamente la característica primordial de este tipo de válvulas es que tienes el porcentaje de sólido donde estás trabajando está del 5 hasta el 15% de sólidos en suspensión. En la siguiente lámina vamos a empezar a platicar cuál es la diferencia de los porcentajes de sólidos de suspensión, pero básicamente para el tipo convencional es una válvula que no tiene descargas a la atmósfera, es una válvula de cuerpo cerrado y está diseñada para trabajar con aplicaciones poco agresivas referente al porcentaje de sólidos. Otro porcentaje, otra familia, que ya está específicamente diseñada para trabajar con porcentajes de sólidos altos, es una válvula que la denominamos para lodos minerales o slurry, donde el propio diseño de la válvula hace que sea una válvula abierta. Esto para descargar hacia la atmósfera o hacia la parte externa de la válvula
sobrante por los cortes que se tengan al momento de trabajar los slurries, ¿no? Básicamente trabajamos con porcentajes desde un 20 a un 90% de sólidos, y la característica que tiene principalmente es que es una válvula que está diseñada para trabajar con ambientes agresivos, pero el ambiente agresivo realmente no lo lleva el cuerpo de la válvula, sino simplemente las mangas, que son 2 mangas elastométricas que permiten hacer un sello confiable en cada una de las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a partir nuestro análisis de selección, que se baja en 4 ejes primordiales, ¿no? Uno es el contenido de porcentaje de sólidos en suspensión, la presión de operación, compatibilidad química y abrasión, automatización y accesorios de control. Básicamente son estos 4 ejes por los cuales nosotros hacemos una buena y correcta selección para preparar el proceso del cliente, ¿no? En la selección de una válvula de cuchilla es el slurry. Básicamente por slurry definimos a la combinación de suspensión de lodo mineral y agua. Esta combinación siempre es un fluido motriz. En este caso, el agua ayuda a que el slurry, el lodo mineral, puede ser rico o pobre, dependiendo del porcentaje de elementos que se encuentran dentro de él. Básicamente lo que hace es tener una combinación entre lodo y agua. Básicamente asignamos dos tipos de porcentaje de sólidos y el resto de agua. Teniendo así, puedes partir de una premisa que tienes dos familias o 2 grupos de alto porcentaje y bajo porcentaje de sólidos. Básicamente, para este tipo de aplicaciones, donde el porcentaje de slurries es considerable, nosotros utilizamos elementos de sello denominados mangas. Dichos elementos se encuentran soportados por arillos metálicos, es decir, están recubiertos por unos arillos que permiten la flexión. Aún así, la apertura de la cuchilla sea ascendente en descendente, pero permite la flexión o la movilidad para que no estén completamente rígidas, pero a su vez esos arillos metálicos permiten el regreso o la resiliencia a la posición de las mangas o del sello, ¿no? Básicamente, todas nuestras válvulas tienen los arillos estratégicamente posicionados para que la apertura y el cierre de las mangas sea completamente hermético. A eso nosotros lo definimos como el corazón de la válvula misma para poder hacer una comparativa, que realmente es el elemento más importante de una válvula aplicada para porcentajes de sólidos altos, ¿no? No quiere decir que la válvula convencional no le vamos a dar mucha importancia, pero sigue siendo una válvula, todas las válvulas son críticas, pero el porcentaje de sólidos aquí queremos hacer mención que es algo muy importante por lo que nos enfocamos para hacer una buena selección, porque es crítico, ¿no? Ahora, en este slide podemos apreciar el significado del porcentaje de sólidos. En la primera imagen que estoy mostrando de manera ilustrativa, los 2 vasos muestran la relación de lodo y agua, acompañado de una manga apropiada para cada porcentaje. Si bien es una imagen un tanto muy representativa, donde la manga del vaso izquierdo tiene menos material, y eso va relacionado a un porcentaje de sólidos en suspensión mucho más bajo. Quiere decir que tienes un porcentaje de lodo mineral menos agresivo y mucho más finos que la imagen del vaso de la derecha, donde el porcentaje de sólidos en suspensión es mucho mayor y el porcentaje motriz, el agua, es menor. Básicamente estás asignando un porcentaje de material de desgaste, en este caso para las mangas, mucho mayor, que te implica tener una vida útil, alargar la vida útil de la válvula la mayor parte posible, para que el cliente, bueno, eventualmente tenga menos paros de línea, tenga menos desgaste, tenga menos gente de mantenimiento haciendo cambios de línea, haciendo cambios de fuga, atendiendo diversas problemáticas que se presentan en la industria. Y básicamente una buena selección te evita tener problemas futuros, problemas de diseño, problemas de corte, y el cliente, sobre todo, queremos presionarle para darle una buena selección y ofrecerle un buen corte, ¿no? Una buena selección, y eso te evita dolores de cabeza en la operación misma, ¿no? Como resultado, a forma muy rápida, tenemos 2 tipos de clasificaciones o 2 tipos de familias, de las cuales
podemos hablar, la primera línea es hablando rápidamente, una válvula que está diseñada para trabajar 20 a 45 de 20 a 45 por ciento de sólidos. Quiere decir que tienes una válvula más angosta para trabajar con sólidos mucho más ligeros o menos agresivos, comparado con una válvula que está trabajando de 45 a 90% de sólidos, donde el tamaño de la partícula es mucho más grueso y manejas cargas mucho más agresivas en el proceso. Es decir, básicamente es una comparativa entre utilizar una válvula más delgada o más corta para diferentes porcentajes de sólidos, ¿no? Bueno, continuando con el otro eje de clasificación para poder hacer una selección de cuchillas, este es el factor de presión. La presión de operación juega un papel clave para la selección correcta de la gate, o más bien de la cuchilla, por así decirlo, o la compuerta, que forma parte de esa válvula, de la válvula de cuchilla, ya que la resistencia mecánica a la presión está definida por el tipo de material que estamos seleccionando. Así, comúnmente tenemos, por así decirlo, la acero inoxidable 316, pero dentro de la familia de las válvulas de cuchilla que podemos estar ofreciendo, podemos utilizar diferentes aleaciones, como Alloy 2205 o 1704, para poder incrementar la presión de operación o bien soportar un pico de operación en la operación. Es muy común que generalmente dentro de la minería o de los diferentes procesos hay incrementales en la presión debido a o bien la naturaleza del proceso o bien la expansión del proceso. Hay diferentes picos de presión, pero nosotros tenemos que estar cubiertos, tenemos que estar alineados para poder definir la cuchilla correcta en los materiales para la operación. Ahí básicamente en la imagen estamos viendo dos ejemplos de cómo la selección la selección de los materiales está acorde a la presión inicial, pero desafortunadamente hubo un incremental en la presión que hace que las cuchillas sufran deformaciones debido a que, bueno, el material está limitado hasta un cierto rango de presión, y eso implica a que la presión no pueda estar soportada por la cuchilla. Básicamente nosotros preveemos o tratamos de prever este tipo de situaciones en el futuro para que no se vuelva un problema o un dolor de cabeza para el cliente. Entonces, nosotros como parte del proceso necesitamos analizar todas las variables. Como hablamos, hablamos del porcentaje de sólidos, ya hablamos de la presión de operación. Por eso es importante tener todos los datos desde el inicio para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, bueno, pues ahí, como les comenté, pueden ver las inferencias que pueden surgir a partir de una selección limitada en el material de la cuchilla, puede inferir inflexiones, así como básicamente el cuerpo o la parte mecánica que está absorbiendo toda la presión es en sí la cuchilla, no es el cuerpo, no es la manga, son la cuchilla, ¿no? Por otra parte, tener dos puntos claros, ¿no? La presión la soporta la cuchilla, el porcentaje de sólido lo soporta las mangas, ¿no? Entonces, punto importante, tenemos que tener siempre la presión de operación bien definida para poder trabajar y de forma correcta hacer una buena selección, ¿no? Ahora bien, continuando con el tercer eje del que estaríamos hablando para hacer una buena selección, básicamente tenemos dos actores primordiales que implican el desgaste en unas válvulas tanto en minería como en procesos en general, ¿no? Básicamente tenemos dos actores, que es la abrasión y es el ataque químico, la compatibilidad química que produce en el efecto del proceso mismo, ¿no? Las válvulas en un proceso en general se desgastan por dos tipos de factores, que es el factor mecánico, o lo denominamos abrasión, y el factor químico. El factor químico básicamente atiende a la selección de materiales más estables y menos reactivos al fluido, es decir, cuidamos los efectos posibles como reacciones químicas que afecten el desgaste de los materiales. Generalmente cuando haces una buena selección no tienen ningún tipo de desprendimientos de material en las mangas. Generalmente cuando tienes una mala selección o realmente cuando no atiendes correctamente que el proceso lleva a ciertos componentes químicos que puedan llegar a degradar las mangas,
las mangas empiezan a soportar, si bien el proceso lo soporta, pero empiezan a desprenderse pequeños porcentajes de material, ¿no? Realmente estás viendo un ataque químico. Entonces es muy importante conocer la naturaleza del esdurri o del proceso, si lleva algún trazado de ácido sulfúrico, de algún ácido, alguna base, para poder hacer una compatibilidad química de las mangas o de los mangones, ¿no? El otro actor que es muy decisivo para el porcentaje, para la agresividad de las válvulas, es el factor abrasivo o el mecánico. Básicamente, aquí lo que hacemos es cuidar la selección de los materiales para aplazar los efectos de la erosión, es decir, lo que seleccionamos materiales o lo suficientemente duros o lo suficientemente blandos para que los efectos de la erosión del mismo proceso alarguen la vida útil de la válvula, es decir, el ataque físico por partículas, retardar o darle más vida útil a la válvula, ¿no? Es decir, tienes ambientes realmente agresivos y nosotros los podemos atacar con ciertas particularidades o ciertas mejoras al proceso. Es por eso que, por ejemplo, podemos utilizar cuando los procesos sobrepasan la aplicación estándar, podemos o tomamos mano de ciertas upgrades o ciertas mejoras al proceso de la fabricación de la válvula, es decir, podemos agregar películas o coatings, por así decirlo. Esos coatings son revestimientos a base de níquel y teflón, tenemos diferentes aplicaciones y ese coating tiene diferentes aplicaciones. Uno, le da mayor resistencia a la abrasión y forma una película anti-stick, que decir que no se le puede pegar, o reducimos el porcentaje de impregnación a la cuchilla. Realmente estamos haciendo una cuchilla repelente, por así decirlo, de partículas, lo que te alarga la vida útil y por ende la operación y vida de la válvula, ¿no? Básicamente echamos manos de estos upgrades como son los coatings o aleaciones especiales como Alloy 2205 o 2207 para incrementar, hacer un juego entre la presión y los coatings especialmente diseñados para alargar la vida útil, ¿no? Básicamente sería el tercer eje con el que estamos platicando, y el último eje que estamos definiendo para poder hacer una selección correcta de las cuchillas es la automatización de los accesorios de control. Finalmente, la operación de la válvula en su proceso juega un papel importante al eficientar los consumos de energía, ya sean estos en hidráulicos, neumáticos, lo que deriva en ahorros al cliente. Realmente lo que queremos hacer con esto es hacer una buena selección para que el cliente esté contento con la operación de la válvula, es decir, que no esté gastando suficiente aire o que esté gastando corriente en aplicaciones donde realmente no las necesita o donde podemos ayudar a nosotros a que su proceso sea mucho más eficiente. Entonces aquí tenemos que conocer ciclos de operación, qué tantas veces abre y recorre la válvula en su carrera, ¿no? ¿Cuántos ciclos de operación tiene la descarga de una tolva, tiene la descarga de un tanque, etcétera? Y básicamente lo que cuidamos aquí es la velocidad de la operación, es decir, nosotros siempre cuidamos o siempre estamos preocupados en la vida útil de la válvula y el porcentaje de vida que tiene que tener, es decir, nosotros cuidamos la velocidad en datos de tener siempre una velocidad de 1 segundo por pulgada de avance, ¿no? A su vez, los accesorios de control van relacionados o van correlacionados al tipo de actuación que estamos ofreciendo, ya sea neumática, eléctrica o hidráulica, y básicamente lo que hacemos con los accesorios de control y los lenguajes de comunicación es mejorar y ayudar la comunicación en la respuesta al cuarto de control, al PLC o al instrumento de control para la medición del cliente. Es decir, hacemos una correcta selección para poder estar comunicando efectualmente los procesos en donde está posicionada la cuchilla o estar monitoreando la posición de una cuchilla crítica en el proceso del cliente, ¿no? Básicamente, de manera rápida, pues es una guía muy rápida para hacer una pequeña selección y bueno, los invitamos a seguir practicando o acercarnos a nosotros para cualquier duda o comentario que se tenga. Para hacer una buena, correcta selección y ayudarlos en las oportunidades que tengamos en campo, ¿no? Básicamente es lo que estaremos abarcando con esta pequeña guía, ¿no? Muchas gracias, Carlos y César, por la presentación de esta mañana.
Nos quedan unos pocos minutos que vamos a intentar aprovechar al máximo con algunas de las dudas que surgieron durante la presentación. Y mientras nuestros expertos están respondiendo a las preguntas, van a tener en pantalla algunas preguntas sobre su satisfacción de este webinar que les agradecemos nos ayuden a responder. La primera pregunta dice, ¿cuál es la presión máxima de operación para las válvulas de mariposa? Ok, muchas gracias por la pregunta. Como lo comentamos, mira, prácticamente esto va enfocado al tipo del asiento que tenga la mariposa. Mencionamos 3 tipos de asiento, los mecánicamente retenidos, y los moldeados y los tipo cartucho. Pero generalmente las válvulas de asiento resiliente manejan una presión que anda entre el rango entre los 150 y 175 PSI de presión de operación. Las válvulas de alto rendimiento ya están apegadas a lo que nos soporta la norma ANSI 150 y ASME clase 300, 150 285 PSI es la máxima operación y clase 300 342 341 PSI, ¿no? Entonces hay que recordar, las válvulas de asiento resiliente, su máxima presión de operación es la que nos indica, y ya las válvulas de alto rendimiento son los que se apegan a la norma ASME que corresponde a esa clase 150, clase 300. Gracias, César. Otra de las preguntas dice, ¿tanto las válvulas de cuchilla como las de mariposa se pueden automatizar o únicamente son para uso de forma manual? No. Nosotros, las válvulas mariposa como las cuchillas pueden usarse tanto de forma manual como de forma automática. Nosotros prácticamente en el caso de las mariposas las podemos automatizar prácticamente desde 1 pulgada hasta 72 pulgadas, ¿sí? ¿De qué va a depender la selección de la automatización? De la energía que tengamos disponible en el sitio, si tenemos energía disponible eléctrica, si tenemos energía disponible neumática o del tipo hidráulica. Las más comunes en la industria es la energía neumática, es decir, podemos automatizar las válvulas utilizando actuadores neumáticos, ya sea doble efecto, simple efecto o en su defecto actuadores eléctricos, ¿sí? Pero de que se pueden automatizar, la respuesta es sí, las podemos automatizar prácticamente desde 1 hasta 72 pulgadas. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando con las preguntas, tenemos otra por acá, dice, ¿qué mantenimiento requiere una válvula mariposa para evitar atascamientos? Ok, es una pregunta muy interesante, y esto va relacionado sobre todo en el tipo de aplicación donde esté esa válvula y sobre todo en el tipo de ciclaje que vaya a tener esa válvula, ¿sí? Porque va a depender sobre eso, de ese factor tan importante que es el ciclaje, las aperturas y los cierres, va a depender el tipo de mantenimiento que requiera la válvula, ¿sí? Es decir, la frecuencia con la cual va a requerir que se inspeccione, que se revisen los internos de la válvula. El mantenimiento que nosotros sugerimos es obviamente cambiar asientos, los asientos, los bujes y los empaques, que son las partes que presentan mayor desgaste, ¿sí? De una mariposa, de hecho, se forman los kits en las cuales nosotros podemos suministrar el asiento, los bujes y los empaques, que son las partes que nosotros recomendamos cuando le damos mantenimiento a una válvula tipo mariposa. Excelente, César. Bueno, agradecemos nuevamente tanto a César como a Carlos por su tiempo. Igualmente a ustedes por la participación en este webinar. Lamentablemente ya el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, comentarles a todos los que enviaron preguntas a lo largo de la sesión, que si tenemos bastantes, les agradecemos tanto su participación. Igualmente, nuestros expertos estarán resolviendo todas sus dudas por correo electrónico. Además, comunicarles que estarán recibiendo la versión grabada de este webinar en el mismo correo al que se registraron en caso de que deseen verlo nuevamente. Tienen en pantalla a su disposición unos códigos QR que pueden escanear con la cámara de su celular e ingresar a los links para registrarse a las sesiones de webinars que tendremos en este mes de junio, así como a las sesiones de preguntas al experto. En caso de que deseen participar de alguna de estas sesiones, simplemente escaneen el código para que puedan ingresar al link de registro. Por nuestra parte es todo. Agradecemos nuevamente su atención y esperamos que tengan un estupendo día. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias.